Hola, estamos en Generación N, voces que construyen el futuro. Y qué mejor que un dirigente territorial, político, referente de los derechos humanos, para hablarnos de futuro, hablarnos de la política como la expresión de transformación y cambio que es la única herramienta válida para que los pueblos logren su dignidad. Se trata de Daniel Prasel y vamos a dejar que él mismo se presente. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Juan Carlos, estoy muy bien, te agradezco por el espacio, muy importante para cualquier dirigente tener acceso a un medio de comunicación y poder darse a conocer. Te cuento que soy de Lomas de Zamora, tengo 44 años, como bien dijiste, mi campo de acción y de militancia donde pongo más energía son los derechos humanos desde hace bastante tiempo. Soy licenciado en Justicia y Derechos Humanos de una universidad nacional y popular como la Universidad Nacional de Lanús, que la recomiendo. Es un lugar muy lindo para transitar la experiencia académica universitaria y que tiene además un montón de carreras que aportan al proyecto nacional y popular, ¿no? Referidas a la industria, al comercio, a la salud, a la educación, a las ciencias sociales. Y como dijiste, soy militante político, peronista, desde siempre afiliado al Partido Justicialista de Lomas de Zamora. Me toca por segunda vez ser parte de la comisión, ¿no? De lo que es la orgánica de nuestro Partido Justicialista en Lomas, y también aporto como comisionado en la Comisión de Derechos Humanos del PJ Nacional. Bien, ¿cómo ves la actualidad del peronismo en este contexto tan complejo? Bueno, primero es una hermosa pregunta. Me parece necesaria para que sea replicada en todos los ámbitos de militancia, ¿no? Siempre es bueno discutir. Y digo discutir, ¿no? Porque muchas veces se ha pensado que la palabra discutir significa propiciar el tono, el enfrentamiento o el antagonismo, y no tiene nada que ver con eso. Discutir justamente es poner distintos argumentos arriba de la mesa para cuál prevalece, ¿no? Para ver cuál prevalece, pero en ese intercambio sano y honesto que se tiene que dar entre compañeras y compañeros y por supuesto dirigentes, ¿no? Que son los que toman las decisiones, siempre surgen las mejores ideas y las mejores expresiones para construir, como decías al inicio, el futuro. Yo creo que la actualidad encuentra al peronismo unido, a pesar de lo que fue la derrota en el balotaje, que obviamente da para otro programa. Yo creo que tenemos que empezar a discutir esto del balotaje, porque digo, nos encontramos con que siempre ganamos las elecciones y después en el mano a mano se favorece más al que perdió que al que ganó. Nos pasó en el 2015 y nos volvió a pasar hace poquito nomás, ¿no? Entonces digo, algo ahí del sistema de la democracia representativa que elegimos como sistema de gobierno no estaría funcionando para mi gusto muy bien del todo. Pero bueno, es una herramienta que obviamente determinó que no podamos obtener el gobierno nacional, sí que podamos conservar la provincia de Buenos Aires, eso es algo muy importante, la provincia más importante de nuestro país, con una impronta profunda, ¿no? Y con sensibilidad social, como lo vemos ante decisiones nacionales que afectan la vida de todos. Entonces digo, hay un peronismo que gracias a victorias muy importantes, como en la provincia, como en intendencias tradicionalmente peronistas y en otras que se han recuperado, gracias a muy buen laburo en unidad de muchísimos compañeros, veo un peronismo que se debe varias preguntas, siempre puertas para adentro. No soy cultor del debate de nuestro movimiento hacia afuera o en los medios, para eso tenemos nuestros ámbitos partidarios y militantes. Creo que eso es para que se haga un picnic el enemigo. Nos ha pasado y debemos aprender. Yo creo que en todo caso, cuando no nos toca coincidir y coexistimos en algún medio con otro compañero, mejor siempre poner paños fríos y conciliadores y por supuesto anotar en la libretita y después en privado discutir lo que haya que discutir. Así que creo en relación a esta pregunta, y por supuesto me gustaría tener la respuesta definitiva, no la tengo, que estamos ante un escenario de mucha unidad, porque obviamente tenemos un enemigo muy fuerte y muy difícil del otro lado, y digo enemigo porque la verdad que retirarle los medicamentos a las personas con patología oncológica es prácticamente mandarlas a morir. O sea, digo, ningún adversario político consideraría la muerte justamente del adversario
como praxis, ¿no? Me parece que ahí estamos en un problemón y eso encarna el gobierno nacional y varias de sus figuras. Así que apuesto mucho a la unidad del movimiento, apuesto mucho a que se generen los puentes entre las distintas versiones o expresiones que actualmente están saliendo a conversar y por supuesto, como digo siempre, tenemos que estar al pie del cañón para acompañar a cada compañera y cada compañero que tiene representación política vigente y responsabilidad institucional para que hagan el mejor gobierno posible. A eso sí quiero que le vaya bien para que el pueblo pueda definir entre un modelo de país y otro modelo de país, ¿no? Yo, viste esa frase remanente, a Milei quiero que le vaya bien. La verdad que si le va bien a Milei, nos va mal a la mayoría del pueblo. Yo quiero que le vaya bien a los compañeros y compañeras peronistas y del campo nacional y popular, que justamente tienen que lidiar con la representatividad política que han sabido acumular, pero también con la responsabilidad de gobierno que el pueblo les ha conferido en las elecciones, ¿no? Porque digo, se notó en el debate por la ley ómnibus, también hubo una elección que puso los diputados y los senadores en ambas cámaras, y si somos cultores, como somos, y defensores férreos de la democracia, hay que defender también la representación judicial, legislativa y ejecutiva, si no estaríamos cometiendo un error gravísimo y agrediríamos justamente a la democracia, ¿no? Que por suerte lleva más de 40 años. Hay dos temas que me desvelan especialmente, más allá de lo que dijiste, por supuesto que ya no me desvela, me desespera el tema de retirar los medicamentos y el Sí, sufrimiento del pueblo, eso me revela. Pero los temas que te decía, los dos temas que me desvelan son, uno, la dificultad que a veces tenemos para llegar a sectores juveniles en el sí, último tiempo, especialmente, porque con el advenimiento de Néstor y Cristina, sobre todo de Néstor al principio, hubo una gran incorporación de jóvenes. Con el gobierno de Cristina hubo un, digamos, fortalecimiento de la participación absolutamente. juvenil. Pero después fuimos como desgastándonos, como perdiendo esa capacidad de convocar a los pibes. Y por otro lado, también nos está costando hacer entender a la población que la política, más allá de que sea la nuestra u otra, afín, cercana o más lejana, que la política es la única arma o herramienta, para ser más suave, la única herramienta de transformación de las sociedades. ¿Tenés alguna respuesta, alguna idea sobre esto? Mira, en la primera parte de la pregunta en relación a los sectores juveniles coincido. Es algo en lo que tratamos de reflexionar y pensar mucho. ¿Por qué? Primero porque vamos creciendo y ya vamos abandonando esos espacios, pero al mismo tiempo porque, aparte de la juventud en general, vemos a nuestros propios hijos, nuestros sobrinitos, nuestros hijos, nuestros vecinitos, que también se encuentran en esta coyuntura tan difícil y que justamente, como vos bien decís, no estamos logrando ese puente intergeneracional, ¿no? Nosotros somos grandes y férreos defensores también del trasvasamiento generacional. Y que se entienda bien, el trasvasamiento generacional no es sacar al más grande y poner al más joven. Es un proceso colectivo que lleva tiempo, que lleva su dinámica y que por supuesto va de la mano entre una generación más grande y una generación más joven. De ninguna manera sacar una por otra, porque si no caeríamos también en una especie de práctica liberal, como marca quizás a veces el mercado laboral, que dice persona que pasa cierta edad ya no sirve y cuando vamos a ver los CVs son las únicas personas calificadas para los trabajos que se están pidiendo, porque obviamente un joven no tiene experiencia laboral acumulada y se le dificulta desde ese lado más allá de la ventaja que le da ser joven, ¿no? Entonces, en relación a eso, creo que no solo nos está costando, sino que la relaciono directamente a dos o tres factores. Primero, a la cuestión de que hay que, no sé si recuperar es la palabra, porque sigue existiendo aún con posiciones diferentes, pero sí reivindicar el rol de la familia, en principio. ¿Por qué? Porque es el primer aparato ideológico de las personas, ¿no? Y yo noto también que dentro de ese grupo
o sector de la juventud, en muchos casos tangibles para nosotros, ¿no? Que nos encontramos en el día a día y demás, notamos que, no te diría en la mayoría, pero en porcentajes bastante significativos, hay muchas veces deficiencias familiares que tampoco advierten que ese pibe o piba está pasando por alguna dificultad a la que simplemente dándole, no te digo un abrazo si tiene hambre, pero una contención, si se quiere, emocional, barra social, barra de ámbito de referencia y de pertenencia, ese joven estaría más armadito, ¿no? Más dispuesto a dar las peleas que le tocan, obviamente por ser joven, ¿no? Que no son las que van a dar cuando sean un poco más grandes y por supuesto cuando vayan cumpliendo años, como pasa habitualmente en la vida. Y al mismo tiempo, con un discurso, si se quiere, progre, de que la juventud es el estadio más importante de la vida, ¿no? Nosotros, ¿qué decimos? Gracias al peronismo y los famosos principios sociales de la marcha, que son los derechos humanos, hablando mal y pronto, es lo que nos hace vivir mejor. La expectativa de vida en nuestro país fue cada vez superior. 76 años nos da en la actualidad, que es nuestra expectativa de vida. Entonces, en una regla, ¿cuánto tiempo sos joven dentro de 76 años? Muy poco. Podríamos decir de los 12, 13 a los 18, a los 23, si querés, una juventud tardía. Después sos una mujer y sos un hombre. Entonces digo, yo creo que los jóvenes tienen que disfrutar ese periodo hermoso, que es ser joven, pasarla bien, disfrutar, hacer lo que les gusta y prepararse para lo que va a venir. Bueno, ahí ubico la familia como primer eslabón de esta discusión y después sumo como segundo eslabón, que sería ya la casa final de cualquier persona, el proyecto nacional y popular, ¿no? ¿Qué le estamos ofreciendo a la juventud para que defina por nuestro proyecto nacional y popular? Digo, ¿puede la juventud pensar como pensaron nuestros abuelos en comprar un terrenito y tener su vivienda? ¿Puede la juventud pensar en comprar un pequeño automóvil usado como para empezar a ir a bailar y después empezar la rueda a cambiarlo por uno mejor? ¿Puede pensar la juventud en tener un trabajo digno y de calidad, más allá que sea el que no le gusta? Porque obviamente el primer trabajo, si hiciéramos memoria que tuvimos vos y yo, no era el que nos gustaba, era el que podíamos tener. Pero digo, nos ayudaba a generar quizá una cultura del trabajo, del ahorro, de cooperar con alguien más para decir lo compramos entre los dos y nos prestamos mutuamente. Digo, todo eso el liberalismo nos ha hecho despedazar, ¿no?, al proyecto nacional y popular y no está garantizado. Claramente, yo sostengo que cuando volvamos, porque indefectiblemente va a volver el peronismo, como bien decía Sergio Massa en la campaña electoral, tiene que haber un plan de vivienda, un plan de lote con servicio, un plan de créditos hipotecarios. Digo, no hay gobierno peronista que no hable de vivienda, que además la vivienda genera trabajo, desarrollo, producción de todas las demás ramas. Digo, eso me parece que tiene que ser condición sine qua non de lo que le vayamos a decir a los jóvenes el año que viene en nuestra campaña electoral, ¿no? Con nosotros te vas a poder comprar una casa, con nosotros vas a poder laburar, con nosotros vas a tener la posibilidad de ir mejorando en el trabajo y ir eligiendo lo que vos quieras, ¿no? Y al mismo tiempo con nosotros también te vamos a garantizar que mientras seas joven, como pasa con la provincia, ¿no?, experiencias como recreo, como los viajes a Chapadmalal, como la cuestión de organizar las juventudes para que disfruten de recitales, juntadas, experiencias colectivas, también estén garantizadas. Porque un joven tiene que divertirse, tiene que pasarla bien. Entonces creo que reforzaría la idea de familia, reforzaría la idea de proyecto nacional y popular y por supuesto los invitaría a ser parte en el marco del trasvasamiento generacional. Y acá tengo que ser muy claro. Salvo aquellos que tienen los óleos de Samuel, no creo en que las grandes responsabilidades tengan que recaer solamente en los jóvenes por ser jóvenes. Creo que esa expertise se aprende y más que nada en el servicio público, no en el empleo público, que es algo que tanto agrede este gobierno nacional, que es una vocación de servicio hacia el ciudadano, hacia el compatriota, hacia el hermano que elige vivir en nuestra tierra. Vos te tenés que ir aclimatando y no saltando ninguna etapa, ¿no? Entonces digo, está bárbaro trabajar en cualquier orden del Estado a los 18, 20 años, pero no podés ser subdirector, director, secretario, digo, como en cualquier laburo, ¿no?
el abogado o el cirujano que recién se recibe no va a ser igual a los 20 años de carrera, ¿no? Me parece que en el medio hay Necesita su tiempo. y yo creo que sí. Entonces, redondeando la primera parte de la pregunta en relación a los jóvenes, te diría que hay que contenerlos emocionalmente, hay que darles mucho cariño, mucho amor, como, como tratamos de hacerlo, y contarles de qué se trata el proyecto nacional y popular y marcarles su importancia dentro del mismo, pero invitándolos, ¿no? De ninguna manera tropas disciplinadas, como decía Néstor, sino vengan a discutir, justamente, a discutir en el marco de la política y pasando ya a la otra parte de la pregunta, hablando de la política, claro, tenemos una dosis de docentes en esta etapa de tanto dolor y al mismo tiempo de tanta agresión hacia la política, ¿no? Digo, acá a nadie se le ocurre decir que hay políticos malos y políticos buenos, no que la política es mala, que es lo que se dice. Digo, y noto también, Juan Carlos, que hablando de los medios de comunicación como un actor político que ya no juega a cara tapada, sino que justamente celebro que jueguen a cara descubierta porque durante muchos años pensamos que Clarín informaba una cosa y gracias también a Néstor y Cristina nos dimos cuenta que no era el diario de la gente, sino que era el diario de otros intereses. Celebro que los medios jueguen, pero digo, noto también que en relación a esta pregunta tenemos que jerarquizar la política porque los cuadros políticos están, pero están obturados quizá los mecanismos de perfilamiento de esos cuadros para que lleguen a dar los debates que hay que dar. Porque, por ejemplo, cuando veo tipos sin ninguna preparación, pero muy hábiles para la discusión y el zafarrancho como este pibe Marra, a veces veo del otro lado que no tenemos uno con altura que lo ponga en su lugar, ¿no? Y no significa gritar más que el tipo o insultarlo, al contrario. Creo que hoy hay pocos compañeros y compañeras que le pueden discutir a un peloponeso como ese, para ser honestos con la palabra, pero que se imponen porque justamente tienen algún grado de preparación y nosotros no estamos permitiendo, de alguna manera, y sí, es un debate para adentro, que los cuadros que lo dejarían en Orsay, como decimos en el fútbol, puedan estar ahí para que eso ocurra y que el pueblo pueda ver, ¿no? Que son farautes, que son tipos que realmente detestan lo que les está tocando hacer y que justamente lo hacen por un interés económico y nada más, y que encima el interés económico tiene que ver con intereses foráneos, ¿no? Porque si de última fuera un interés económico para que nuestro país en algún punto, perdiendo algún sector, estuviera mejor de todo modo, no va por ese lado. Entonces digo, hay que reivindicar la política, hay que explicar de qué se trata, hay que reivindicar la militancia política. Hoy sí podemos hablar de esperanza y de tener fe en que vamos a recuperar lo que es nuestro, es gracias a la militancia política que tiene nuestro país, ¿no? Inspirada en las mejores tradiciones de lucha, ¿no? En los hombres y mujeres de la resistencia peronista, en las madres, en las abuelas, en las personas que tomaron fábricas en los 90 cuando se quedaban sin fuente de laburo, en periodistas como José Luis Cabeza, digo, tenemos tradición de lucha de sobra que justamente en alianza con la política nos va a poner de nuevo en el lugar que necesitamos estar, pero reivindicándola de todas formas e invitando al que no conoce a que venga y conozca. Con mucho gusto los podemos tolerar y además que caminen con nosotros. ¿Qué mejor quiere un dirigente que sumar, eh, en el buen sentido de la palabra, más compañeros, ¿no? Ya que mencionaste esos formatos atractivos que a veces se producen porque, claro, es difícil competir contra aquel que no tiene escrúpulos. Si uno tiene Exacto. escrúpulos, el que no los tiene está en ventaja. Se hacen atractivos, se hacen llamativos, se hacen divertidos. Y Hay una esto palabra que se usa mucho, disruptivos. disruptivo. Pero en realidad estabas hablando y me provocaste el recuerdo de una frase de una filósofa que lo describió como la banalidad del mal. Sí. Sigmund Y Bauman, si no me equivoco. Hannah Arendt, Anna Arendt. Sigmund Hannah Arendt, Bauman es el de la lo modalidad líquido. líquida. La- Las dos cosas van de la va por el mano, mismo lado, van sí, de la sí. mano. O sea, el individuo que mencionaste también es un líquido Tal cual. y además no tiene escrúpulos. No, de ninguna manera. Pero
¿Cómo enfrentamos esa banalidad del mal, siendo que por un rato, por lo menos, resulta atractiva, ¿no? Para las audiencias, que a veces nuestro discurso se hace un poco pesado, aburrido Sí, para ellos. sí. Mirá, es excelente la pregunta, porque yo creo que se nota, por ejemplo, en voces como la del vocero presidencial, que disfruta, ¿no? De lo que está pasando. De esto de que algún periodista se anime a decirle, che, pero cortaron la comida en los comedores comunitarios, y el tipo lo disfruta, ¿no? Esto que vos decís. Yo creo que ahí no debemos permitir de ninguna manera que el discurso banal, justamente del mal, cope ningún ámbito. Ha copado varios, ¿no? Digo, la televisión de aire es uno de ellos. Digo, hay pocos programas o pocos conductores o comunicadores que se conmuevan ante el mal del otro, ¿no? Porque vos imaginate que hasta una persona como Mirta Legrand, que todos sabemos dónde nos ubicamos ideológicamente en relación a ella, el otro día cuando hablaba del precio de los alimentos, fue la voz que más enfatizó en el tema y nadie se animó a retrucarle porque tenía razón. Porque les dijo, está todo bien con esto, con lo otro, pero aumentar el precio de los alimentos en tan poco tiempo, como diciéndole, aguanten que suban los sueldos, caretéenla un poco más, ¿no? En términos, si querés, barriales o lunfardos. Mirta se estaba diciendo eso, como diciendo, es imposible que se pueda seguir consumiendo si vos en menos de 2 meses triplicás o cuadriplicás el precio de las cosas, ¿no? Porque digo, no es ninguna novedad que el boleto subió siempre, pero iba de la mano con los aumentos por las paritarias o bonos o lo que fuera. Entonces era como refunfuñar un poco, pero lo podías bancar. Yo creo que cuando el boleto llegue a los 500 o 1000 pesos que dicen por ahí, vamos a estar en una situación caótica. Y te digo más, va a haber gente que se suba al colectivo y no lo va a pagar, y el colectivero se va a encontrar en la disyuntiva de ver qué hace, porque al laburo va a haber que seguir yendo. Entonces digo, no sé bien por dónde le vamos a encontrar la vuelta, pero, por ejemplo, a nosotros nos pasa algo muy particular cuando hacemos las visitas al espacio para la memoria, el Pozo de Banfield. Nos ha pasado que te encontrás con un público diverso. Generalmente cuando las visitas son de escuelas es más fácil porque los docentes trabajan estos temas, entonces te encontrás en un grupo con una zona de confort delimitada y es mucho más fácil la conversación mientras vas transitando el espacio. Pero cuando vienen vecinos o colectivos donde hay diversidad de opiniones o a priori las hay, un ejercicio que hacemos siempre después de contar lo que pasó ahí y después de que las personas recorrieron el lugar, es cerrar los ojos y pensar un poquitito en silencio en los niños que tenemos nosotros en cada una de nuestras familias, ¿no? A ver si te conmueve lo que viste en relación a tu nietito, ¿no? O estamos hablando de un lugar donde se mató, se torturó, se secuestró, se robó niños, se violó mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso, la materialidad del espacio logra que aún el que por ahí no estaba tan de acuerdo con nuestro proyecto político, pero que en los derechos humanos tenía una mirada un poco más humana, valga la redundancia, lo sienta un poco más en carne viva. Y que cuando vea lo que vio en relación a su familiar, diga, yo no quiero una Argentina como esta que nos relataron, ¿no? Y que nos contaron y que nos demostraron que fue cierta. Porque digo, también no es un relato, es una verdad histórica, ¿no? En esto de también encontrarnos con volver a contar la verdad histórica, que estos tipos vienen a refundarla, ¿no? O a discutirla. Entonces, esa banalidad la vamos a ir derrotando sin duda de uno a uno. No lo vamos a lograr con grandes gestas, sino con el ejemplo cotidiano de tratar de ser la mejor persona posible que podamos, pero utilizando, por ejemplo, estos mecanismos, ¿no? O dispositivos como los espacios de memoria, o incluso como el entramado de instituciones barriales, ¿no? Comedores, merenderos, unidades básicas y demás, porque también uno lleva a sus hijos a esos lugares para que vean que siempre hay alguien que por ahí está peor. Y los niños son muy receptivos a esa experiencia. Y ¿sabés cuándo lo notás, Juan Carlos? Cuando por ahí se acercan las fiestas o algo y le decís,
¿qué querés que te regale? Y te dicen algo sencillo. Me ha pasado con muchos jóvenes de nuestro universo, ¿no? O te dicen, ¿y si compramos algo para llevar al merendero? Calan hondo esas experiencias. Me parece que tenemos la capacidad de mostrar qué es lo que hacemos en vivo y en directo, obviamente por los medios también, pero en el día a día, ¿no? Y por supuesto le sumo a eso lo que decíamos enganchando con la pregunta anterior, mostrando también lo que es jugarse la vida en una gestión pública todos los días, ¿no? Donde atendés desde un caso de violencia de género hasta una persona que necesita una máquina para emprender o alguien que fue preso por la razón que fuere y tenés que estar ahí para que no le violenten los derechos humanos y que se resuelva su situación jurídica, ¿no? Entonces, lo nutriría con eso. A la banalidad del mal le opondría la bonomía del bien, si se quiere, y la posibilidad de que cada persona venga a visitar lo que tenga ganas, que la llevamos de mil amores. No, nos encantaría que puedan ejercer su opinión, su derecho a la opinión, después de ver qué es la Argentina por dentro, ¿no? Y saliendo un poco de la burbuja. Excelente lo que propones, Daniel, excelente. Vos sabés que hace un par de meses estuve en una jornada de exilio que organizó la Universidad de Mar del Plata Sí, y hablando con compañeros de El Faro, el sí, Faro de la Memoria. conocemos. Está ahora Pecoraro, Ana. Sí, Sí, Ana Pecoraro, Joan. Hablando con Joan en una cena nos contaba que la experiencia de los visitantes era muy intensa, muy profunda, pero que así todo había algo que todavía teníamos que mejorar y tratar de corregir, que es que sin excepción prácticamente los que toman contacto con ese horror lo desprecian, pero en algún sentido lo ven cristalizado en una época histórica y claro, que de alguna manera no se proyecta o que ya está, ya pasó es verdad. y eso no va a volver. Y creo que este amago o amago o no, porque en realidad es una vicepresidenta hoy, de reivindicar el terrorismo de Sí. Estado, el genocidio. Notarás algo en relación a la vicepresidenta. La hemos querido enfrentar muchas veces para debatir y nos ha esquivado años Sí, anteriores. La conocemos hace bastante. Fíjate que mientras era candidata hablaba todo el día del tema, no importa en qué entrevista la vieras, y mágicamente desde que asumió no habló nunca más del tema, ¿no? Esto de la responsabilidad institucional, como te ubica en la palmera, ¿no? Yo creo que fue una estrategia de ella para tener mucha prensa, que obviamente le valió. Como yo digo siempre, si yo ahora salgo de acá en plena avenida Rivadavia, me pongo con un cartel que dice no son 30.000, algún medio me va a levantar, seguro. ¿no? Yo creo que se agarró de esa posibilidad. Y en relación a lo que decís de que le queda quizás lejano o estático esta parte de nuestra Argentina que nos tocó vivir en los 70, yo creo que la vuelta se la estamos empezando a encontrar hablando de dos o tres enfoques más que debe tener la dictadura, ¿no? Y que los tiene, pero que a veces quedan desdibujados por la magnitud del horror que vivimos. Que aparte de un genocidio fue un industricidio, ¿no? Cuando uno dice un industricidio es menos laburo, básicamente. Pero al mismo tiempo, pensar la dictadura, aparte de como golpe y agresión a todo el pueblo, como un modelo también de gobierno económico, social y cultural, Un modelo económico. ¿no? Que por supuesto, lamentablemente, se impuso y que nos dejó bien guardaditas y a mano más de 400 leyes, todas las fábricas cerradas que no se pudieron volver a abrir, la deuda multiplicada por varios millones. La ley de entidades financieras que nunca Por pudimos. supuesto, las empresas extranjeras, se metió con todo, ¿no? Digo, la dictadura tuvo su dispositivo legislativo que fue la CAL, ¿no? La Comisión de Apoyo Legislativo, que le generó toda esta normativa, y que yo creo que ahí tenemos la posibilidad del diálogo entre la democracia y la dictadura, ¿no? Bueno, ¿qué leyes te dejaron? Porque siguen vigentes. Digo, las leyes no pasaron por el juicio de lesa humanidad como los genocidas que fueron presos, sino que no pasaron por ninguna revisión. O sea, están sueltas. Son impunes las leyes, si se quiere,
la alegoría, ¿no? Entre la persona física y la persona jurídica. Bueno, hay que discutirla. Por supuesto, si partimos desde la premisa obvia de que cualquier gobierno de facto es ilegal, son decretos, no son ni siquiera leyes. Debieran ser revisados y posteriormente derogados. Sabemos que eso es algo muy difícil por el principio de continuidad jurídica del Estado. Ahora bien, una de cada 4 normas, si sumás todas las dictaduras que tuvimos que sufrir, fueron sancionadas en dictadura. Es un montón, ¿no? Una de cada 4 normas en total fueron sancionadas en dictadura. Bueno, ahí hay un laburo para investigar y para hacer fuerte, ¿no? Y por supuesto empezar, como bien dijiste, la madre de todas las batallas, la ley de entidades financieras, que permitió, entre otras cosas, la liberalización del capital, ¿no? Como decimos siempre, en nuestra marcha decimos combatiendo al capital, pero no a nuestro capital, al capital extranjero o al capital al servicio de intereses que no son los del pueblo. A nuestro capital lo queremos cuidar, lo queremos multiplicar y lo queremos distribuir de manera justa y equitativa, ¿no? En términos de igualdad, de oportunidades. Entonces, esa ley permitió justamente que el capital adoptara las formas actuales que conocemos, donde se pasó de una mirada hasta financiera, si querés, en perspectiva de desarrollo, industrialización y generación de empleo, a rentística, financiera, especulativa, usurera, claramente, ¿no? Entonces hoy el banco te presta X dinero para que no lo puedas devolver nunca, pero no te presta el dinero, aunque lo puedas pagar, para que te compres una casa. Correcto. ¿No? Ahí tenemos un gran problema. Y eso es una herencia de la dictadura también. Creo que la audiencia se dará cuenta que estamos con un animal político acá en esta entrevista, y Animal Político es el nombre del bloque que va a tener, del micro, que va a tener Daniel Prasel a partir de ahora. Esta es nuestra primera entrevista, que no va a ser la última, ni mucho menos. En este programa seguramente te vamos a tener muchas veces. Y sí, le damos a la audiencia la presentación de Daniel Prasel como referente de los derechos humanos, militante barrial, militante político, territorial, que además, con su esplendorosa juventud y su madurez al mismo tiempo, nos puede mostrar algunos caminos que a veces, de un lado o del otro, empezamos a perder. Nos gustaría que nos cuentes un poco sobre, para cerrar ya, Daniel, que nos cuentes un poco sobre este bloque y cuál sería tu objetivo en relación a este bloque Animal Político. Bueno, en principio, gracias por el cumplido. Creo que salió ponerle Animal Político porque me parece que también es una buena manera de reivindicar a los compañeros. Una cosa que no dijimos de la política y que por eso la ubica al tope de cualquier ciencia o expertise es que aquel compatriota, hombre o mujer o diversidad o argentino de la patria grande que elige hacer política, pone el cuerpo, ¿no? Eso es algo que debe distinguirnos siempre, pero no porque seamos mejores, sino porque logramos dar ese paso de la conformidad de la situación o de la minúscula situación particular, como decía Hernández Arregui, para poder ser con los otros, ¿no? Entonces digo, esto de hacerse popular, no famoso, que la gente te reconozca también, uno paga un costo porque obviamente queda expuesto de lo que dice, de lo que hace, y nos obliga justamente a no desviarnos de una coherente cotidianeidad, ¿no? Entonces digo, mi aplauso siempre para todas y todos los que se animan y toman esa responsabilidad tan sublime y tan noble. Creo que con el segmento vamos a intentar, como te decía, invitar al debate, a la reflexión. Vamos a hablar mucho de política, mucho de derechos humanos, mucho de filosofía. Yo creo que también en la filosofía, que es algo que por ahí en la educación, cuando lo ves y te toca, se ve como algo tedioso y aburrido. Yo creo que comprender un poco a los grandes pensadores y todo lo que hay escrito sobre el tema nos da la posibilidad de entender mejor lo que estamos viviendo y de hacer mejor la política también, ¿no? Digo, Perón, que es nuestro filósofo máximo, era un gran filósofo también, ¿no? Digo, dejó su obra escrita, tomó
de los distintos gobiernos, líderes, hombres y mujeres de la historia, a lo mejor. También su condición de hombre de las Fuerzas Armadas al servicio de la nación lo distinguió como una persona disciplinada, como una persona ordenada, como una persona con mesura ante los temas más sensibles de un país como el nuestro, al que comprendió en su total dimensión. Entonces el bloque va a apuntar un poco a eso, al debate, a la reflexión, pero siempre invitando a que las voces disidentes puedan confrontar con las ideas que vamos a ir introduciendo, porque de nada serviría una voz al unísono que no se anima a dar el debate, ¿no? Porque si no yo te tendría que decir tengo razón yo en todo y eso es una gran mentira, ¿no? Como diría Sócrates ante el oráculo de Delfos, solo sé que no sé nada. Bueno, a partir de reconocer nuestra propia ignorancia en un montón de cuestiones, es que verdaderamente podemos acumular conocimiento, y el conocimiento se construye desde las voces de todas y todos. Nosotros tenemos una porción de la verdad relativa, ¿no? Como decía Néstor, todos somos guardianes de un pedacito de la verdad absoluta, por lo cual nuestra verdad es relativa. Entonces invito a que se sumen, si están de acuerdo o no están de acuerdo, es indistinto, a poder dar esos debates, ¿no? A que si tiramos alguna idea o alguna máxima que pretendamos laburar, se animen nuestros oyentes y nuestra comunidad a confrontar esas ideas, que por supuesto lo más lindo que hay en política es poder discutir, poder ponernos de acuerdo y poder salir de la mano abrazados a enfrentar a lo que realmente debemos enfrentar, que por supuesto jamás será un compatriota o una compatriota, o de ninguna manera un compañero o una compañera, ¿no? Hay que enfrentar justamente al mal, a la banalidad del mal, que lamentablemente le encarnan personas de carne y hueso, y que esperemos sea un aporte en ese sentido, Juan Carlos. Y por último, agradecerte la generosidad, porque también, lo dijimos al principio de la nota, es muy importante los medios comunitarios, los medios compañeros, los medios con clara línea editorial, porque tenemos un plus que también nos distingue. Nosotros no le mentimos a la oyentada sobre lo que pensamos. O sea, si nos eligen, saben muy bien por qué nos están eligiendo, y eso en un mundo también donde la hipocresía ha ganado bastante, ¿no? Nos pasa con esos que llegan por un partido y levantan la mano por otro, al que le quepa el sayo que se lo ponga. Justamente tratamos de ser algo que no vaya por esa calle, ¿no? Sino que sigamos en la vereda siempre de la justicia social, de la hermandad, de la patria grande, de los derechos para las mujeres, para los hombres, para los niños, para nuestros adultos mayores, para todos, para las personas que sufren y los humildes sobre todo, ¿no? Como decía Evita, mi patria son los humildes. Bueno, eso es un poco lo que vamos a hacer, así que muy agradecido. No, muchísimas gracias a vos, Daniel, y por supuesto, bienvenido a Radio Azucena. Muchas gracias. De tu mano siempre, vos lo dijiste, de la mano, de tu mano siempre, con la audiencia, con los compañeros y con todos aquellos que estén dispuestos a escuchar. Le tendemos la mano cordial y tratamos de invitarlos a que prueben el sabor del peronismo, del kirchnerismo. No se van a arrepentir, te lo puedo asegurar. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias.